Te iba a hacer una pregunta, Lautaro, pero me parece que por ahí es media incompleta lo que te voy a preguntar. Después te pregunto. Posiciones relativas entre rectas. Es lo que vamos a ver ahora. Dos rectas pueden ser. ¿Cómo dijimos que podían ser? Bueno, ahora sí te pregunto, Lautaro. ¿Cómo dijimos que podían ser dos rectas? Incidentes ¿Sí? o paralelas. ¿O qué más? Y el otro no lo llegué a anotar. Coincidentes. 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 Incidentes. Paralelas. Coincidentes. Coincidentes. ¿Está? Bueno, sabemos cuando dos rectas son incidentes, cuando se cortan entre ellas. ¿Está? Cuando dos rectas son paralelas, lo vimos recién. Cuando dos rectas son coincidentes, cuando tenemos una completamente coincidente con la otra. Oh. Bueno. Federico Bernasconi. Sí, profe. ¿Qué tienen igual las rectas paralelas? Pendiente. Tienen la misma pendiente. ¿Estamos? Ahora, supongamos que las rectas R1 y R2, nosotros las tenemos escritas en forma general. O sea, A1X más B1Y más C1 igual a 0. O sea, las tenemos escritas en forma general, que es lo más común. Y que la recta R2 sea A2X más B2Y más C2 igual a 0. Entonces, lo que vos me estás diciendo es que si las rectas son paralelas, tienen la misma pendiente. Estamos de acuerdo en eso, chicos, ¿no? Si las rectas son paralelas, tienen la misma pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente de R1? ¿Cómo hacemos para calcular la pendiente de esta recta? R1. ¿A qué forma la vamos a pasar? Explícita. Claro, la pasamos a la explícita. I igual mx más b. La vamos a pasar a la forma explícita, porque ahí vemos la pendiente. A la forma explícita. Entonces, bueno, vamos a trabajar con R1. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar I. ¿Cómo hacemos para despejar I? Bueno, me va a quedar B1 por I. Del otro lado nos va a quedar menos A sub 1X menos C sub 1. Por lo tanto, I, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que pasar el B sub 1 dividiendo. Me queda que A sub 1 sobre B sub 1 X menos A sub 1 menos B sub 1 X menos C sub 1 sobre B sub 1. O sea que ¿cuánto vale la pendiente? Y la pendiente es este valor. A sub 1 menos A sub 1 sobre B sub 1.
¿Sí? Esta es la pendiente de la recta. ¿Estamos, chicos? En la recta R2 hacemos lo mismo. En R2 hacemos lo mismo. ¿Cuánto me va a quedar entonces la fórmula explícita de la recta en R2? Y me va a quedar todo lo mismo, nada más que, ahora vamos a llamar menos A sub 2 sobre B sub 2 por X menos C sub 2 sobre B sub 2. Bueno, ahí me quedó medio pijotero el... Yo voy a continuar de este lado, le voy a sacar espacio a las rectas incidentes. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Sí, sí. Sí. Pasé R1 y R2 a la fórmula explícita, ahí tenemos las pendientes. ¿Y de qué dijimos? Que si las rectas son paralelas tienen las mismas pendientes. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Y se tiene que cumplir que menos A1 sobre B1, ¿a qué tiene que ser igual? A A menos menos A2 A2 sobre Menos 2. A sub 1, A sub 2 sobre B sub 2. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, este lo pasamos multiplicando y este lo pasamos dividiendo. Entonces me queda que menos A1 sobre menos A2 es igual a B1 sobre B2. Este menos y menos se me pueden ir. O sea que ahí está la condición de paralelismo. ¿Cómo sabemos si dos rectas son paralelas? Y porque A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2. ¿Está? Las rectas tienen que estar en forma general, ¿no es cierto? Bueno, después vamos a hacer algún ejemplo, porque si no... Profe, ¿me podría explicar rápido cómo hiciste eso otra vez? Este último Sí, ¿cómo hiciste para que porcentaje, quede positivo? porque vos fíjate que el menos A2 lo pasé dividiendo. Estaba Ah, claro, y multiplicando. después te queda menos por menos más. ¿O Claro, no? claro, claro. Ah, listo. Entonces, si nosotros tenemos dos rectas dadas en forma general, ¿cómo sabemos si son paralelas entre esas dos? Y hacemos A1 sobre A2 y nos tiene que quedar igual a B1 sobre B2. ¿Está? ¿Cuándo las rectas son coincidentes? Cuando tienen la misma pendiente y aparte el mismo ¿qué? La misma ordenada del origen, ¿no es cierto? Tienen la misma pendiente, ahora vamos a las coincidentes. Tienen la misma pendiente y la misma ordenada del origen. Así que ahí tenemos rectas coincidentes. Entonces, por un lado, ¿qué tiene que pasar? Que las m tienen que ser iguales. O sea, ¿eso en qué nos derivó? Y que A1 sobre A2, o sea, la misma condición que la que vimos recién de paralelismo. ¿Sí? Y por otro lado, las ordenadas al origen tienen que ser iguales. ¿Cuáles son las ordenadas al origen? Y menos C1 sobre B1, y la otra es menos C2 sobre B2. ¿Me van siguiendo, chicos? Esto es medio... ¿Sí? Díganme si... ¿Qué hacemos ahora? Y algo parecido a lo que hicimos antes. Ay, perdí el mouse. Acá está. El menos C2, el menos B1 lo pasamos multiplicando, el menos C2 lo pasamos dividiendo. Entonces, ¿qué nos queda? Y que menos C1 sobre C2, sobre menos C2, es igual a B1 sobre B2.
¿Sí? Acá lo otra vez, menos y menos, nos queda más. O sea que, para que sean coincidentes, A1 sobre A2 tiene que ser igual a B1 sobre B2. Y por otro lado, B1 sobre B2, que lo tenemos acá abajo, tiene que ser igual a C1 sobre C2. En definitiva, para que sean coincidentes, se tienen que cumplir esas propiedades. A1 sobre A2 tiene que ser igual a B1 sobre B2, tiene que ser igual a C1 sobre C2. ¿Está? ¿Estamos, Sí, sí. chicos? ¿Cuándo son incidentes? Cuando no se cumple ninguna de las igualdades anteriores. No se cumplen, no se cumple la igualdad, más que nada la igualdad de paralelismo. Bueno, entonces, están viendo la pantalla, chicos, ¿no es cierto? Bueno, ahora no. Bueno, ejercicio número 4. Determinar la relación de paralelismo, perpendicular, coincidencia o intersección. Esto en realidad vamos a decirlo así. Paralelismo, coincidencia o incidencia. Y lo de perpendicular después lo vamos a ver. Incidencia. Paralelismo, coincidencia que tienen las siguientes rectas con esta recta. O sea, tenemos que estar trabajando siempre con esta recta. Siempre con esta recta. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la primera? Y lo primero que vamos a hacer es si son paralelas. Ver si son paralelas. ¿Cuál era la condición de paralelismo? A1. A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2. Si se verifica esa condición, quiere decir que son paralelas. ¿Está? Una vez que son paralelas, verificamos si son coincidentes, porque si ya esto no nos da, no vale la pena hacer la otra condición de que C1 sea igual a C2. Entonces, ¿qué quiere decir? 6 dividido 15 es igual que 8 dividido 20. Sí. Acá habría que simplificar un poquito, ¿no es cierto? Acá simplificamos por 3, nos da 2/5, nos da 2/5, bien. Y acá simplificamos por 4 y nos da 2/5. O sea que son paralelas. Entonces, vamos a ver ahora si se cumple que menos 4, o sea, C, dividido menos 10, nos da lo mismo. ¿Estamos? Menos dividido más, simplificamos, me queda 2/5. O sea que se verifican las tres condiciones. A1 sobre A2, por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Las rectas son coincidentes. ¿Está? O sea que la recta 6x más 8y menos 4 igual a 0 es coincidente con la recta 15x más 20y menos 10. Cambian los números, pero son iguales. ¿Está claro? Vamos a reafirmar un poquito esto, vamos a hacer otro. El B. Entonces, ¿cómo sabemos si las rectas son paralelas? Bueno, ¿qué vamos a hacer? 6 dividido 12, y del otro lado tenemos 8 dividido menos 9. Acá ya hay un signo menos que acá no lo hay. O sea que acá no se va a cumplir pum. O sea que no se cumple la igualdad de paralelismo, las rectas son incidentes. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, y así con todos, me parece como que, qué sé yo.
Vamos a hacer una de las que están acá, a ver si cambia un poquito el asunto. Pero ¿qué tenemos? 6 dividido 2, y del otro lado tenemos 8 dividido 1. 6 dividido 2 es 3, que es distinto de 8. Por lo tanto, bueno, no son paralelas, son incidentes. Son incidentes. ¿Está? Bueno. ¿Se acuerdan que en la clase que estuvimos en la clase presencial, vimos el tema de distancia de un punto a una recta? ¿Sí, no es cierto? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno. También era una fórmula que formaba parte de ese paquete de fórmula de los 10 mandamientos. Creo que también habíamos hecho algunos ejemplos. Teníamos una recta. La recta tiene que estar dada, tiene que venir en forma general. AX más BI más C igual a 0. Teníamos un punto, P, cuyas coordenadas son x0 y 0. Llamábamos distancia a la menor longitud de todos los segmentos que van de la recta al punto. Ese segmento está en la perpendicular. ¿Estamos? Esto era la distancia. Y ese valor, ¿cómo lo calculamos? Lo poníamos entre valor absoluto porque la distancia siempre era positiva. Y hacíamos la recta evaluada en el punto. O sea, este A y este X0 más B y 0 más C, todo dividido el módulo del vector perpendicular, o sea, A cuadrado más B cuadrado. Esa era la fórmula de distancia de un punto a una recta. Creo que hicimos algunos ejercicios, bueno, es solamente reemplazar en la fórmula el punto con la recta. ¿Sí? Perdón. No sé si quieren... Lo tienen todo en el apunte estos chicos. Y ahora vamos a ver otra... Creo que es el último contenido que tiene esta parte de recta, que es el ángulo entre rectas. Ángulo entre rectas. Vayan pensando cómo hacemos para calcular el ángulo entre dos rectas. Tenemos una recta. Tenemos otra recta. ¿Cómo hacemos para calcular el ángulo que tenemos entre estas dos rectas? Este ángulo alfa, que puede ser también el ángulo obtuso. Vimos en algún punto, en alguna parte de la materia, cómo calcular ángulos entre qué. Vectores, dos vectores. Claro. Entonces, obviamente que eso nos va a servir. ¿Por qué? Y porque si esta es la recta que vamos a ponerle, esta es la recta A1X más B1Y más C igual a 0. De esa recta conocemos un vector paralelo. ¿Cuál era el vector paralelo a esa recta? A1, B1. Sí, menos B1 a 1, porque recuerden que A1 y B1, pero lo vamos a hacer distinto. Lo vamos a hacer distinto. Lo voy a explicar distinto. A ver, a esa recta le voy a calcular el vector perpendicular. El vector perpendicular es este, ¿no es cierto? Ahí tenemos el vector perpendicular. ¿Está? Ahora sí,
¿Cuáles son las componentes de ese vector U que es perpendicular a la recta? A1, B1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora voy a hacer lo mismo con la recta que está en azul. La recta que está en azul es una recta que viene dada en forma general a 2x más B2i más C2 igual a 0. ¿Está? Entonces, a esta recta que está en azul, vamos a trazar también el vector perpendicular. Ahí, el vector perpendicular. ¿Me van siguiendo? Este vector perpendicular, que lo vamos a llamar B, ¿qué componentes tiene? Y tiene componentes A2, B2. Este ángulo alfa, que forman las rectas, es el mismo ángulo que forman los vectores perpendiculares. ¿Mm? Por una condición de perpendicularidad entre rectas. El ángulo que forman las rectas es el mismo ángulo que forman los vectores perpendiculares. Es el mismo que forman los vectores perpendiculares. O sea que, ¿cómo vamos a hacer para calcular? En realidad no calculamos el ángulo, sino que lo que calculamos es el coseno de ese ángulo. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el coseno de ese ángulo? Y recuerden Suma de que alfa. era, sí, producto escalar sobre el producto de los módulos. Para calcular el coseno de un ángulo entre dos vectores, era producto escalar sobre el producto de los módulos. O sea que, en nuestro caso es el producto escalar entre U por B, eso era A1 por A2, más B1 por B2. Ese era el producto escalar, dividido módulo de U, que es A1 cuadrado más B1 cuadrado, por módulo de B, que es A2 cuadrado más B2 cuadrado. Bueno, y esa es la fórmula entonces para utilizar, para calcular el ángulo entre dos rectas. ¿Está? ¿Se entendió esto último, chicos? Sí. Para calcular el ángulo entre dos rectas, es lo mismo que el ángulo que forman sus vectores perpendiculares. Entonces recordamos que si tenemos una recta dada en forma general, los vectores perpendiculares son A1 y B1. Profe, ¿puedes hacer algún ejemplo de eso? Sí. Fíjate. Hallar el ángulo comprendido entre las siguientes rectas. Tenés el ángulo comprendido entre esta recta y el ángulo comprendido entre esta recta. ¿Está? Bueno, aplicás la fórmula. El coseno de alfa es igual a primero con primero, porque haces el producto escalar, 5 por 12, más I con I, 4 por menos 9. Porque es el producto escalar entre A1, B1 con A2, B2. Entonces, primero con primero, segundo con segundo. Dividido los módulos. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado por 4 al cuadrado más menos 9 elevado al cuadrado. ¿Entendés? Sí, ¿no es Profe, cierto? ¿no sería 5 al cuadrado más 4 al cuadrado? Sí,
Exacto. Ahí está. Sí, exactamente. Sí, sí. Cuando me quiero apurar, hago cualquier cosa. 5 al cuadrado más 4 al cuadrado es el módulo de A. Y el módulo de B es 12 al cuadrado más menos 9 al cuadrado. Ahí sí, ¿no? Bueno, esto hace las operaciones con esto. 5 por 12 es 60. 60 menos 36 es 24, creo. ¿Sí? Sobre. Acá te queda módulo de 41 por, y acá ya 144 más 81 serían 225 creo que daba. 225. Que te daba la raíz y te queda 15. Te queda 15. Entonces acá te queda 24 sobre raíz de 41 por 15. Recuerden que si hacen todo de una, con la calculadora van a tener que poner un paréntesis, si no, el 15 se lo pone multiplicando. Esto obviamente te va a tener que quedar 0, algo, porque el coseno siempre es menor que 1. Y después para averiguar el ángulo alfa, apretás la tecla de Shift coseno, y ahí obtenemos el valor de alfa. Profe, Sí. ¿y por qué en los ejercicios que pasaste cambiaste de la forma que te dan ahí el vector perpendicular hacia un vector paralelo y después resolviste? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Vos sabés que yo una vez que después le empecé a hablar del vector perpendicular y vector paralelo, dijeron, qué macana. Va. Es lo mismo. Si vos tenés dos rectas, vos podés trabajar con los vectores paralelos, o con los vectores perpendiculares. Es exactamente lo mismo. Ahora, si trabajás con los paralelos, tenés que cambiarle tenés que pasarlo de perpendicular a paralelo. Entonces acá ya no vas a tener que trabajar con 5, 4, sino con el menos 4, 5, ¿se entiende? En cambio yo, Sí, al sí. trabajar con los perpendiculares, directamente trabajo con A y con B. ¿Está claro? Sí, sí, totalmente. Bueno, terminamos con esto, chicos. Le ponemos número a todo lo que estamos haciendo. ¿Alguien está haciendo las cuentas? ¿Juliana? ¿O están esperando que lo haga otro? Profe, Ahí yo no, ahí ya estoy haciendo, pero no me da el 9 eso. No sé cómo tengo que hacer. No, 0, 0, te tiene que dar. Ah, me parecía. Sí, viste, la pantalla por ahí es limitada. Pensé que le 0. decía 9 y No, como no, 10 veces 0, lo hice y no sabía que 0, hacía mal. 0,24 en 249. Bueno, sí. Otro decimal más. 9. Bueno, Ah, 8. Era 8, 8. bueno, ahora apretan Shift, coseno y obtenemos el ángulo. Y después apretan la tecla de grado, minutos y segundos. Y me lo dicen en... De todos modos está resuelto esto. Dale. 75 grados, 31 minutos. Bueno, y los segundos son siempre, dependen mucho de la cantidad de decimales que trabajemos cada uno. Bueno, Profe, sí, ahí la raíz 41 la resolviste, ¿por qué? no la resolví. ¿Pero por qué? Y la de 225 sí. Porque la de 225 es entera, es exacta, es 15. En cambio, la de Ah, 41 es un número irracional que lo haga la calculadora. claro, claro. Listo. Bueno, hoy vimos un montón de cosas, vimos intersecciones entre rectas, posiciones relativas entre rectas, condiciones de paralelismo, condiciones de coincidencia.
Repasamos la fórmula de distancia de un punto a una recta y vimos cómo calcular el ángulo entre dos rectas. ¿Estamos? Con esto estaríamos terminando todo lo que es recta. Quedan pocos ejercicios, háganlo ustedes. Yo diría que los hagan y después consulten con la práctica, ya que la tienen toda resuelta. Y la clase que viene, bueno, vayan estudiando porque el parcial se viene. Yo ya les di la fecha del parcial. 22 de junio. Y la clase que viene empezamos a trabajar con otro tipo de espacios, de figuras, como la circunferencia y la elipse. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito en eso. ¿Estamos? Bueno, terminamos la clase de álgebra. Son las 7 menos 20, a las 7 y 10 arrancamos con la de cálculo, 7 y cuarto. ¿Les parece? Está bien, profe. Dale, dale. Bueno, profe. Bueno, nos vemos.